Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Invitarlo a que vaya a Salmo 139. Hoy vamos con Biblia de entrada y tal vez mientras usted busca el texto, recordarle un par de cosas. Número uno, estamos en medio de una serie que se llama Escuchando la Voz de Dios, y donde queremos depurar el oído de la comunidad para que aprendamos a escuchar correctamente la voz del Señor. Y número dos, hoy vamos a cerrar esa serie. Y hoy vemos un tema que va a amarrar todo un poco, pero también que va a chocar contra muchas preconcepciones que quizá los que tenemos más tiempo en la iglesia traemos. Y es de cómo escuchar la voz de Dios a través de una revelación personal. Quiero invitarlo a que vaya al Salmo 139. Vamos a leer algunos versículos. Para mí es algo muy personal. Este salmo es precioso, de verdad me siento que es como un poema al Señor. Realmente es poesía hebrea, pero siento que es algo como que a uno le abran el corazón y que verdaderamente uno pueda decir tantas cosas lindas y ver el corazón de Dios. No sé, a mí me parece que es precioso. Lo invito a que se enamore de lo que vamos a leer ahorita, que sea muy intencional. Es la palabra de Dios la que vamos a leer en este momento. Dice el versículo 1: Oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Ya vamos a seguir. ¿Cuánto le está gustando lo que está leyendo? ¿Verdad? Qué lindo. No sé si usted está como yo, pero a mí me cautiva mucho este texto. Va a brincar al 17. Ahí vamos a hacer unos brincos. Léalo después en su casa, se lo sugiero. De verdad es precioso. Pero vamos a brincar al 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Hermano, usted está dimensionando lo que está leyendo. Amén, ¿está conmigo? Hermano, Dios conoce todo de usted. Dios conoce todos esos pensamientos corruptos que pasan por su mente. Dios conoce todos los pecados que nosotros hemos hecho, porque ninguno de nosotros es digno de entrar a su presencia. Nosotros estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, hermanos. Y cuando usted lee esto y dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, lo único que yo puedo concluir es cuánto me ama el Señor, que es pronto para hacer de lado mis ofensas, y el Señor es grande en amor para poder ver incluso el potencial que yo no veo en mí mismo y en usted mismo, hermano. Y yo no sé si esto a usted le cautiva como a mí, pero me parece increíble. No se pueden enumerar. Brinque allí al 23, vamos a leer los últimos dos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Como les comentaba hoy vamos a hablar de revelaciones personales. Y la primer pregunta, porque creo que dentro de la iglesia ahorita hay una dualidad, dos pensamientos contrarios, en otras palabras. Hay personas que viven de la experiencia personal, viven de la emoción del momento a través de alguien que te diga: el Señor quiere esto con tu vida, que el Señor busca esto contigo, y vivimos de experiencias. Y hay otro conjunto de personas que tristemente rechazan tanto eso que se han ido al extremo donde no conocen o creen en un Dios personal. Y le voy a decir una cualidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es tanto el creador de todo lo que existe. En Él se sostienen todas las cosas. Es el que tiene control de todo, pero a la vez es un Dios íntimo y cercano. Es un Dios que quiere hablar propiamente contigo. Entonces la pregunta es, bíblicamente se revela a Dios de forma personal. Y cuando usted lee lo que acabamos de leer, hermano, solo hay una conclusión que podemos sacar. Sí, Dios se revela de forma personal. Dios quiere conocer todo acerca de ti. Dios conoce todo el sufrimiento que has pasado, todas las situaciones difíciles. Dios ha estado ahí en todas las situaciones lindas que has vivido. Dios te ha acompañado. Él es el que anda, leímos, el que anda adelante y atrás de mí. Dios conoce no solo lo que viene, Dios conoce todo lo que he pasado. Y a veces cuando decimos, es que nadie me comprende, hay uno que te comprende porque ha estado contigo siempre. Y ese es el Señor. Y el Señor sabe todo de nosotros. Y si nosotros decimos, si el Señor me conoce a este nivel de profundidad, y el autor invita al Señor a conocer su corazón, a probarlo y a conocer sus pensamientos, lo único que podemos concluir es que Dios quiere revelarse de forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Personal. Y si puede anotar, anote esto. Voy a dar dos frasecitas muy rápidas, pero muy intencionales. Dios quiere tener una relación vinculante contigo. Dios quiere tener una relación perdurable contigo. Dios quiere tener no una relación donde te conozca superficialmente y donde tú lo conozcas superficialmente. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Dios quiere involucrarse no solo en tu vida pública, sino Dios quiere involucrarse con cualquier aspecto privado tuyo. ¿Sabe? Por eso la Biblia enseña, por eso la Biblia enseña que nosotros debemos ser no solamente irreprochables públicamente. La Biblia enseña que no solo debemos servir al Señor en la forma abierta, y Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hago por ti, sino que la Biblia nos demanda y nos invita a que el Señor no solo quiere que seamos irreprochables, sino santos, porque el Señor quiere procesar la parte interna, y Dios quiere no solo que le sirvamos en lo público, sino que el Señor nos va a recompensar en público lo que construimos en el secreto, porque Dios quiere conocerte en el secreto. ¿Sabe cuál es la ciencia del caminar en Dios? Conocer a Dios en lo secreto, en lo privado, en lo que nadie te ve, en que usted doble rodillas donde nadie se da cuenta, y que usted ni siquiera llegue a decirle a su familia, es que yo hoy oré, sino que sea algo tan íntimo como cuando uno se casa, hermano. Cuando usted se casa, el matrimonio, bíblicamente hablando, se consume en el acto sexual, en la intimidad, porque en medio de eso es donde usted llega a conocer a una persona de la forma más íntima y cercana que los seres humanos podemos conocer. Usted llega a conocer a una persona en su mente, en su corazón y de forma física, de forma total, donde ya se caen las máscaras, se cae el que dirá, se cae. Por eso Dios reservó esto exclusivamente para el matrimonio,
porque es la forma donde conocemos hasta la parte más privada de la otra persona. Y Dios, de una forma similar, nos está enseñando lo que es la intimidad, porque Dios quiere ser tan cercano contigo, donde usted realmente conozca a Dios y Él se quiere revelar a ti, y que nosotros podamos mostrarnos al Señor. Señor, conoces todo, ¿qué puedo esconder? Conoces el pecado que pienso que nadie sabe. Conoces la palabra de maldición que nadie escuchó. Y aquí es donde viene la parte difícil, hermanos. Entonces, ¿cómo se revela Dios a las personas? Voy a darle 6 tips o 6 cualidades. Por ahí Sebas me estuvo regañando ahora, tiene razón, que dije las citas muy rápido, no las puedo leer, pero se las quiero tratar de repetir para que usted se lleve sus apuntes y sopese lo que está escuchando hoy. ¿Cómo se revela Dios a las personas? A usted, ¿cómo Dios se le quiere revelar? Porque recuérdese lo que vimos hace unos días. El que abre las escrituras y lee la escritura, usted puede llegar a una conclusión. Dios puede hablar contigo todos los días. Porque cada vez que usted abre la escritura y usted lee, Dios está hablando contigo. Y esa es la forma más directa en que Dios puede hablar, la forma más infalible. Y se acuerda que lo vimos, Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Esa es la comunicación que Dios quiere que nosotros generemos. Entonces Dios habla a través de su palabra. Y lamentablemente, y tal vez me estoy adelantando, los hombres o los seres humanos hemos tratado de buscar y de afanarnos en otras formas de comunicación, que si bien puede ser Dios, y hoy las vamos a ver, nuestra forma predilecta debería ser ir a las escrituras. Por eso usted no puede ser cristiano si no lee la Biblia. No puede. Es inconsecuente, porque no puede establecer una relación si usted no habla. Usted no puedo, yo no puedo. Alguien me presenta a alguien y yo me quedo así. Nunca va a haber relación, nunca va a haber intimidad. La gente no puede leer mis pensamientos, porque necesitamos comunicarnos para establecer intimidad. ¿Está conmigo, hermano? 6 formas en cómo Dios se revela a las personas. Número 1, a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Porque la palabra es útil para instruir, para redarguir, para confrontar, para sanar, para tantas cosas. Vaya y lo lee. Pero creo que dejamos esa base siempre en una lista de cómo Dios habla a las personas. Esa tiene que ser la número 1. Siempre, esta tiene que ser la base. Todas las demás tienen que estar sujetas a esto. Me estoy adelantando, pero esta tiene que ser el fundamento del cristiano. Dios ya nos dejó todo lo que necesitábamos como iglesia, como comunidad y como creyentes. Todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida que agrade a Dios, el Señor lo dejó escrito. Y el Señor nos invita a leer la Biblia. Número 2, Dios nos habla a través de maestros y predicadores. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Es una bendición tener gente que agarre las escrituras, que la desglose, que saque conclusiones hermenéuticas y exegéticamente correctas y que nos los presente a nosotros de una forma en que nosotros lo podamos comprender. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos necesitamos gente que nos instruya. Todos necesitamos gente que nos capacite. Todos necesitamos gente que nos explique cosas. Esa es la interdependencia de la iglesia. Pero aquí voy con una que sé que a mucha gente no le va a gustar. Al hermano que está hoy en la transmisión en vivo, perdón de antemano, porque puede que a usted no le guste esto. Pero mi hermano, está bien que usted pueda ver y consumir contenido cristiano en internet. Que usted siga a otros predicadores y que usted diga, este predicador me gusta, este predicador me enseña.
¿Cuántos siguen o escuchan prédicas en internet? Puede levantar su mano. Si usted está en la transmisión en vivo, casi todos los que estamos aquí. Pero hermanos, voy a hacer esta comparación. Ahorita que Zoe está entrando a la escuela, André y yo nos advirtieron todo el mundo. Los chiquitos cuando entran a la escuela los van a enfermar a ustedes, porque adquieren la enfermedad en la escuela y los van a venir a enfermar. Y André y yo no nos queremos enfermar. Entonces nos fuimos preparando en darle a Zoe vitaminas para que ella se prepare para entrar a la escuela. Y nosotros dijimos, nosotros vamos con las vitaminas también. Entonces toda la familia tomando vitaminas, porque es bueno el suplemento para lograr un mayor desempeño en algo. Pero el suplemento no quita el desayuno, el suplemento no quita el almuerzo, el suplemento no quita la cena. Yo no sé si usted me está entendiendo hacia dónde voy, pero escuchar una prédica tiene que ser el suplemento de lo que sus pastores le están dando día a día en su iglesia local a la cual usted asiste presencialmente. ¿Puede darle un amén a eso, hermano? ¿Puede darle un aplauso a eso? Yo creo que eso es importante, porque mi hermano, usted no puede vivir de las enseñanzas de otros para una cultura en la cual a ese pastor Dios le está revelando la necesidad que tiene su iglesia local. Como Dios debería de revelarle a los buenos pastores la necesidad que tiene su propia iglesia local, y los miembros de esa iglesia se nutren del alimento que se da en esa iglesia, pero no de las pastillitas de vitaminas, porque nadie subsiste de la vitamina. ¿Qué le estoy diciendo? Consuma contenido de internet siempre y cuando sean personas que instruyan bien, y asesórese de quien instruye realmente bien, porque frases cristianas que suenan muy atractivas no necesariamente son bíblicas. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Lo ha escuchado? Eso no es bíblico. ¿Sabía, hermano? Porque Dios nunca hace una separación entre el hombre y el pecado. Porque si Dios la hiciera, yo como hombre puedo decir, es que esto no es culpa mía, es culpa de mi pecado. Es culpa del pecado que está en mí, yo no soy culpable. Todos somos pecadores. El culpable de su pecado es usted, el culpable de mi pecado soy yo. Por lo tanto, todos merecemos estar destituidos eternamente de la gloria de Dios. Y ahí sí vemos la necesidad de tener un Salvador que redima mi vida, para poder yo ahora sí venir confiadamente a la presencia de Dios, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo, hermano? ¿Puede darle amén a eso también? Porque es importante entender, hermanos, de verdad, para mí es fundamental que comprendamos esto, que comprendamos verdaderamente el Evangelio. Y hay muchos enseñando cosas que bíblicamente no son. Y yo entiendo que dentro de la iglesia hay posturas teológicas, pero que tienen un trasfondo sustentado en la Escritura. Y amamos y recibimos al hermano que cree cosas diferentes, pero que están bíblicamente sustentadas. Pero al que viene a predicar herejía, mis hermanos, no podemos escucharlo, ni podemos recibirlo, ni podemos llamarlo hermano. No podemos. Número 3, Dios habla a través de situaciones y pruebas. Toda situación que usted pase, de una u otra forma, haya entrado usted por desobediencia, o haya sido porque Dios le permitió entrar en esa prueba, Dios se glorifica en medio de esa situación. Y Dios te procesa en la situación, y Dios te habla en la situación. Te voy a decir algo que ha sido el pan de cada día. Yo lo decía en la transmisión pasada. Ahorita no voy a poder hacer estas comparaciones porque ya la enana va a estar más grande y me va a entender, y yo no voy a poder seguir haciendo estos ejemplos porque la voy a exponer. Pero mi hermano, cuando yo peleo con mi hija y Zoe es de carácter así, yo estoy tratando con ella y estamos ahí, mi amor haga esto, no quiero papá, mi amor haga esto, no quiero, yo que lo haga. Y el Señor viene y el Señor pone en mi corazón que igual es ella a vos, Derek, ¿verdad? Y yo, sí, qué duro debe ser luchar con vos mismo. Y yo digo, sí, Señor, qué difícil.
Y lo primero que viene a mi corazón es misericordia para Andre. Y yo digo, Andre lidia con 2. ¡Qué duro debe ser para ella! Hermanos, a través de la situación que a veces nosotros menospreciamos o pensamos que no viene de Dios, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y Dios nos procesa y nos trata en medio de esa situación difícil. Número 4, Dios habla a través del Espíritu Santo. Juan 14:26, ahorita voy a tocar un poco más este tema. Número 5, Dios habla a través de la creación. Salmos 19:1 y 2. ¿Cuántos hemos estado en un atardecer, encima de una montaña, viendo la gloria de la creación de Dios? Y empezamos en nuestro corazón empieza a ponerse tan sensible, porque decimos, wow, el Creador hizo esto. ¿Cuántos hemos estado ahí en algún momento? Incluso yo he visto gente llorando en medio de esas temporadas, porque Dios nos habla a través de la creación. Punto número 6, Dios nos habla a través de otras formas. Perdón que lo deje tan amplio, pero si no, no terminamos la prédica. Job 33:14-16. Usted va al texto y usted va a encontrar que Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla a través, bíblicamente, a través de piedras si es necesario, a través de animales, a través de los impíos. Dios puede hablar a través de muchas formas, porque al final Dios es soberano y Dios va a usar el instrumento que Él quiera. Y voy con esto. ¿Y quién soy yo o usted para limitar cómo Dios quiere revelarse a usted o a mí? Nadie. Nadie. Finalmente, y ahora sí, de estas 6, solo hay una infalible: la Escritura. Las otras 5 son falibles. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué de la del Espíritu Santo? O sea, usted me está diciendo que el Espíritu Santo puede hablar cosas falsas. Yo le voy a dar la respuesta. El Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad, y Cristo es la verdad. Todo lo que hable el Espíritu de Dios va a ser absolutamente verdad. ¿Cuál es el problema aquí? Que usted y yo somos falibles. El error no está en lo que el Espíritu hable, o si Dios habla a través de la creación. El error no está en lo que Dios hable, eso es una verdad absoluta. El error es que entra en todas las demás, que no es la Escritura, el factor humano. Y el factor humano, nuestro corazón va a entender mal el mensaje de Dios, porque nuestro corazón tiene emociones. Siento esto, siento lo otro, no entendí bien, no tengo la madurez para procesarlo, y lo que termino haciendo es agarrando una palabra y desviándola, a veces mucho, a veces poco. Pero hermanos, el reto del creyente es que si Dios es un Dios que habla de forma personal y que habla de muchos medios, y entendemos que solo uno es infalible, necesitamos estudiar cómo hacer para bajar la brecha entre si una palabra era de Dios o no era de Dios. ¿Cómo hacemos para saber si eso que se acercaron y oraron por mí era de Dios o no era de Dios? Y aquí es donde entramos con la parte práctica. ¿Cómo saber si realmente es de Dios? Obviamente, entendemos una vez más que estamos evaluando todas estas formas falibles, porque la forma infalible siempre será Dios hablando a través de su Escritura. ¿Hay formas de torcer la Escritura con malas interpretaciones? Sí, pero no la prédica de hoy. Eso lo podemos ver otro día. Entremos a lo que queremos estudiar, que cómo hacemos para ver si una prédica, cómo hacemos si una oración, cómo hacemos para ver si una palabra, cómo hacemos para saber si un sentir de lo que Dios puso en mí es de Dios. Quiero darle 4 tips bajo esta base. Aunque usted los lleve todo a la práctica, el factor humano sigue estando, el factor falible sigue estando, y nos podríamos equivocar. No importa cuántos años de ministerio, no importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, usted es falible, yo soy falible. Y como somos falibles,
eso nos tiene que devolver a la humildad de que puede ser que yo me equivoque. Y yo creo que la iglesia necesita hoy, principalmente los líderes, y hablo de la iglesia global, gente con un nivel de humildad para entender que pueden equivocarse y que se vale equivocarse. Y la iglesia tiene que pasar a un entendimiento de que los líderes se equivocan. La iglesia no pertenece a hombres, pertenece a Cristo. Y los líderes fallan. Y yo tengo que tener el corazón correcto para entender que si un líder falla, no quiere decir que Dios falle. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Punto número 1. ¿Cómo saber si es de Dios? La palabra que viene revelada tiene que ir a favor de las Escrituras. Nunca va a ir en contra de las Escrituras. Nunca. Le voy a contar un testimonio. Una vez en el Ministerio de Jóvenes, hace muchos años, había una persona que le gustaba a alguien más. Y esa otra persona era un incrédulo. Y la Biblia es muy clara. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia establece, y esto es para relaciones, y la Biblia dice, no establezca una relación con un incrédulo, porque va a terminar mal. Va a terminar mal. Y esta persona, cuando se le confrontó con el versículo, sabiendo que iba a terminar mal, nosotros en amor la llegamos a confrontar y le dijimos, esto va a terminar mal. Y la respuesta fue, es que me trae paz. La Biblia dice que Dios nos da paz. Esa no es la paz de Dios. Porque eso que usted siente, si va en contra de las Escrituras, nunca va a venir de parte de Dios. Nunca va a venir de parte de Dios. Y esa paz que usted siente es la ausencia de problemas hoy. Pero esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y obviamente el resultado de esa relación duraron unas semanas. No terminó en nada, se hicieron daño, porque obviamente la palabra de Dios prevalece las temporadas, prevalece las culturas y va a venir a establecerse en la vida de ellos, y fue lo que sucedió. Hechos 17, 11 y 12 dice lo siguiente: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, capacidad de recibir lo que se estaba enseñando, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hermanos, estamos hablando de Pablo. Y a ellos no les importó el título que tenía Pablo, quién había enviado a Pablo. A ellos les importó que Pablo, entendían que era un hombre, y como hombre se puede equivocar. Por lo tanto, lo que salía de la boca de ese hombre lo iban y lo llevaban a las Escrituras a ver si era verdad. Yo quiero hacerle una invitación, hermano. Mucha gente dice, yo estoy en una buena iglesia. Gloria a Dios. Todo lo que se enseña en este altar, llévelo a las Escrituras. Todo. No importa que usted diga, estoy en una buena iglesia, llévelo a ver si abre la Biblia y es verdad lo que se está enseñando. Si tiene coherencia con lo que Dios enseña, si tiene coherencia con la naturaleza de Dios, si tiene coherencia con lo que las Escrituras me muestran. Porque si no, peco de ingenuo. Y ahí es donde se levantan las sectas. Toda palabra que venga de Dios debería de ir alineada a la Biblia, porque va a terminar honrando a Dios, y lo que Dios habla se cumple. Número 2, Dios trabaja en función de sus propósitos, no del mío. Y creo que este es un gran problema, porque muchas veces llevamos en oración nuestra voluntad, que queremos que el Señor la cumpla. Queremos que nuestros deseos se alineen a Dios, y no queremos alinear nuestra vida a lo que el Señor ha establecido como sus deseos.
Nosotros no deberíamos de trabajar pensando en lo que es mejor para nosotros, sino de trabajar entendidos de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Jeremías 28, le voy a contar la historia porque no tengo tiempo. Jeremías 28 habla de la historia donde este profeta Ananías viene y da una profecía y estaba Jeremías presente, y él básicamente lo que dice es: en 2 años se va a soltar el yugo en el cual ahora la nación está sometida al rey Nabucodonosor. Él da una palabra de esperanza al pueblo de Israel y les dice: a ustedes solo les queda 2 años y esto se va a soltar. Y Jeremías se vuelve y le dice a este hombre: lo que has dicho, en resumen, lo que has dicho no viene de Dios, y quiero decirte, porque has puesto en tu boca palabras equivocadas, te vas a morir. Y este hombre se murió. Porque este hombre vino a traer algo que no era de Dios, con una esperanza. Pastores que tenía el corazón correcto hace que el testimonio de Dios se venga al piso. El corazón correcto no es lo que Dios utiliza para trabajar. La palabra de Dios o es verdad o no es verdad. Y hermanos, el resultado de esto siempre tiene que ser algo que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no era el tiempo de soltar a su pueblo, era el tiempo de procesar a su pueblo. Yo no sé usted si se va a identificar con esto o no, pero hay que llevar esta comprensión, hermano, a nuestra vida. Casi siempre que Dios se revela de forma personal a tu vida, casi siempre es Dios trabajando algún pecado que tú sabes que es pecado y que no has querido tocar. Una falta de perdón que usted sabe que tiene ahí y que usted sabe que no agrada a Dios, y es Dios diciendo: necesito que vayas a perdonar. Un pecado oculto que usted sabe que no agrada a Dios y que Dios te ha dicho: esto no me gusta, porque permití un anatema en mi casa que no agrada a Dios, y el Señor te empieza a incomodar con él. Porque el propósito de Dios con usted, el propósito de Dios en el mundo, llenar la tierra de su gloria. El propósito de Dios con usted, procesarte y santificarte, para hacerte a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque conforme usted crezca a la medida de Cristo, usted empieza a glorificar a Dios donde quiera que usted esté. Dios quiere empezar a machacarte en las áreas donde usted no ha sido diligente. Entonces, casi siempre que Dios te habla, es Dios diciéndote las áreas que están mal en tu vida. No siempre, pero casi siempre. Y la expectativa nuestra es que Dios me hable qué trabajo tengo que agarrar, qué amigo tengo que tener, qué decisión tengo que tomar en esto. Y no está mal, el corazón es bonito. Pero hermano, muchas de esas decisiones las tiene que tomar en sabiduría, porque ya la respuesta el Señor la dejó en su palabra. Punto número 3. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambia Dios la forma de pensar de los hombres? Metiendo Biblia en su cabeza. Biblia, una mente bíblica en su cabeza. Entonces, cuando usted tenga una mente que agrada a Dios, porque es una mente bíblica, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Quiero contarle un testimonio muy rápido. Si usted no sabía, antes de dedicarme ya de lleno al ministerio, yo trabajé mucho tiempo en lo secular. Y entre los proyectos que como familia establecimos, nosotros tenemos unos gimnasios en Heredia. Y hace como un mes aproximadamente salió la oportunidad de alquilar un local. Fuimos a verlo con los socios, estuvimos ahí, tuvimos varias reuniones con el dueño, vimos el contrato. Y en algún momento, en el tira y encoge del precio, en el tira y encoge de las condiciones, nos aceptan el contrato y nosotros, qué bendición, vamos a abrir el otro local. En todo este proceso estuvimos orando. Y en el momento ya donde al día siguiente íbamos a firmar,
nos contacta la corredora del dueño del local y nos dice, es que vino otra persona con una oferta más atractiva y rechazaron la oferta de ustedes. Y por supuesto que en nuestra humanidad uno se bajonea. Y por supuesto que uno dice, no, no era, y qué complicado, y qué esto, y qué lo otro. Y al final nosotros dijimos, es la voluntad de Dios, oramos, hicimos lo que teníamos, Señor, tú te encargas. Hace unos días, poquitos días, me contacta Med, mi hermano, y me dice, nos envía un mensaje y nos pone el mensaje de una persona que nos escribe, la corredora, y nos dice lo siguiente. Nos dice, yo sé que ustedes son cristianos, yo sé que ustedes son gente de Dios, y quiero decirles que ustedes produjeron un testimonio de Dios en mi corazón, porque yo estoy seguro que ustedes oraron por este proyecto, y quiero hoy hacerles una afirmación. Este contrato que se les cayó, este proyecto que se vino abajo, este cierre de puertas, quiero que sepan que eso fue de Dios. Y la respuesta de Dios para su oración fue cerrar puertas. Y lo que pasó fue que Dios los cuidó y los protegió. Yo quiero sacarle la conclusión de esto, hermano. No toda puerta que se abre es de Dios. No necesariamente. A veces la oportunidad de trabajo que tanto querías en tu corazón, la persona que usted consideró que era la correcta para ser su novio o ser su esposo, si esto se rompió, cuidado y no, era papá que te ama, evitándote un dolor mucho más alto del que usted pudiese esperar. Esa prueba o ese resultado de ese examen que tal vez no salió como usted lo esperaba, cuidado y no era papá, atrayéndote con sus cuerdas de amor a Él, porque Él sabe lo que ese proyecto iba a producir en el corazón del hombre. ¿Está conmigo, hermano? No sé si esto es para alguien y alguien puede decir esto es para mí, pero yo creo que esto es fundamental, es importante que no nos dejemos engañar. Señor, abre puertas. Cuando yo levanto esa oración, lo que le estoy diciendo es abre puertas si es tu voluntad. Pero lo que no estoy diciendo y también está pasando es y cierra las puertas si no era tu voluntad. Y lo acepto, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Voy con el último. Sabiduría sobrenatural. La sabiduría de Dios es sobrenatural. Hay una historia en Hechos 27 y 28. Pablo va en su camino a Roma. Yo no sé si usted dimensiona que antes la navegación era sumamente complicada. Ellos tenían que esperar a temporadas donde el viento les diera el empuje correcto para dirigirlos al próximo destino. Pablo se toma meses, entre 9 meses y año y medio en llegar a Roma, a su último destino, donde Pablo iba a ser procesado y enfrentado con el César y con hombres sumamente importantes para llevarles hasta ellos el evangelio. Y en medio de ese proceso, Pablo arrestado y dirigido por un oficial romano, Pablo se acerca a este oficial en una de las paradas que ellos tenían de camino y les dice: el Señor me puso que no nos montemos en ese barco, porque este barco se va a hundir y eso va a terminar mal. Pablo no tiene ninguna experiencia en navegación. Pablo no era Pedro, no era Juan, no era Jacobo, no era experto en esta área. Pablo era solamente un hacedor de tiendas, pero lleno del Espíritu Santo. Y este soldado va y se asesora con los expertos. Y le pregunta al dueño de la empresa, y le pregunta al capitán del barco y les dice: ¿qué piensan ustedes? Esto no va a pasar, vamos a llegar tranquilamente al puerto. Y usted lo puede leer. Y el resultado de ese viaje fue que el barco se hundió. Y quiero darle una lección aquí, hermano. Yo no creo que esté mal consultarle al experto, pero no desprestigie primero consultarle al Espíritu de Dios. Antes de ir al experto,
antes de ir a aquel que nos va a dar el consejo matrimonial correcto, antes de ir a aquel que me va a resolver la vida, antes de ir a aquel, yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Ya fue usted, esposo, esposa, ya fueron ustedes familia y se juntaron y dijeron, vamos a orar y vamos a ver qué nos habla el que hace necio a los sabios, el Espíritu de Dios, ¿qué quiere? Porque yo quiero decirle algo, hermano. El título que humanamente me hace sabio es basura delante de la sabiduría de Dios. El título que humanamente me hace valioso es basura delante de la sabiduría de Dios. Cierro con esto. Le voy a dar 4 consejos de entonces, pastor, si yo recibo una palabra, ¿cómo hago para sopesarla de forma correcta? Número 1, y es una recapitulación de todo lo que hemos visto en esta serie. Necesitamos una mente bíblica. Yo nunca voy a poder discernir la voz de Dios si no estoy saturado de cómo piensa Dios, de quién es Dios, de qué dice Dios, y no voy a tomar buenas decisiones. No basta con leer la Biblia, necesito una mente saturada de la palabra de Dios. No se vale usar la muletilla de, pastor, es que me cuesta memorizar Biblia. Yo lo entiendo, pero necesito que usted se quite ese obstáculo que usted creó en su propia mente de decir, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Porque si usted repite, usted empieza a memorizar. Mi hija hoy, con 4 años, se sabe capítulos enteros de la Biblia de memoria. Salmo 23 se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque es una genio. No, es una niña normal como cualquier otra niña. Pero toda la noche repetimos. Porque somos intencionales, porque sabemos que eso es lo que le va a dar a ella éxito en la vida. El éxito no viene de cuántos títulos yo tenga, el éxito viene de cuánto temor de Jehová yo tenga, porque ahí está la fuente de la sabiduría, es el temor a Dios. ¿Quiere prosperar, hermano? Ya en serio, ¿quiere prosperar en todo lo que usted hace? ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que usted haga? Puede poner su mano en alto. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en su ley está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, prospera. Pero ¿sabe cómo usted prospera? Cuando encontré en la palabra mi delicia, cuando voy a ella de día y de noche, cuando tengo un problema y voy directamente a su palabra, cuando tengo una situación y digo, necesito la sabiduría sobrenatural que solo Dios me puede dar, porque nadie me puede proveer eso. Necesitamos una iglesia apasionada de la palabra de Dios y con una mente bíblica. Número 2, no rechace la bendición de escuchar al Dios personal. El culto pasado, chicos, si le pueden bajar un poco, porfa. El culto pasado hablamos de esto. Hermanos, hay tanta gente que por diversas razones están tan heridos en que alguien se acercó, en que sintieron algo de Dios y quizás no era. Y hoy en día estamos tan heridos que hicimos una coraza donde ya le quité al Señor las armas, porque mi incredulidad es tal que aunque el Señor quiera hablar conmigo, mi rechazo hace a que yo no reciba nada. Y Dios quiere hablarte, y Dios quiere revelarse personalmente a usted, a mí. Dios quiere hablarte. Dios quiere usar personas, Dios quiere usar predicadores, Dios quiere usar situaciones, Dios quiere usar palabras, Dios quiere usar a su Santo Espíritu, Dios quiere poner sentir en usted, Dios quiere hablarte de tantas maneras, pero mis heridas están provocando un corazón indispuesto a la voz de Dios. Ahora, sea precavido. Recuerde el factor humano. Recuerde que alguien venga y te diga, el Señor te dice, no necesariamente es de Dios. Guárdelo ahí. No se
sobreemocione con eso. Tómelo ahí y diga: voy a ir a ver si es de Dios. Voy a ir a orar si es de Dios. Voy a ir a preguntarle a mi pastor a ver que ore conmigo y que me lo confirme o me lo rechace. Voy a ir a preguntarle al Señor. Voy a ver qué dice la Escritura. Voy a tomarme el tiempo para orar, porque este es el último. Porque lamentablemente amamos los atajos. Es más fácil ir a decirle: pastorcito, ore por mí, dígame qué quiere el Señor. Pastora, dígame qué dice el Señor para mí. Amamos los atajos. Porque es más fácil decirle a una persona que en 5 minutos me diga lo que Dios tiene para mí, que irme 2 semanas a leer la Escritura y a ayunar. Es más fácil decirle a alguien: dígame qué quiere el Señor para mi vida, que ir a sentarme y doblar rodillas y orar por meses e incluso por años. Pero se nos ha olvidado esto: el proceso no solo está ahí por el resultado. Al Señor no solo le interesa el resultado del proceso. El proceso en sí mismo es como Dios se revela a cada uno de nosotros. El proceso que demanda paciencia es la única forma en que yo me voy a hacer una persona que aprenda paciencia. El proceso me revela al Dios que quiere transformar y traer y pulir áreas de mi vida que no han sido pulidas. El proceso es la forma en cómo Dios revela enteramente su corazón a cada uno de nosotros. El proceso es la forma en cómo Dios agarra a un hombre sin fe y lo hace un hombre que cree y que confía en Dios. El proceso es una persona que no entiende la dependencia absoluta que tiene de Dios y lo hace decir: Señor, no me muevo si tú no hablas. Ese es el proceso para el cristiano. No le huyas al proceso. No le huyas al proceso. Es la forma en cómo Dios te santifica y cómo Dios cumple su voluntad en usted. Y antes de que la transmisión cierre, no quiero que la gente que está en casa se vaya sin escuchar esto. Puede usted cerrar sus ojos ahí donde está. Incline su rostro. Yo quiero orar por 2 tipos de personas. El Señor me lo puso para el culto anterior, si le soy honesto, pero yo creo que es para este culto también. Yo quiero orar por aquella persona que quizá hoy está en la iglesia, quizá hoy vino por primera vez, no sé, se dio la oportunidad de conocer la iglesia. Quizá ha dicho: este es un lugar diferente. Pero en su pasado hay un acontecimiento donde a través de alguien, a través de una situación que malinterpreté, por culpa de mi inmadurez, por culpa de no saber manejar el contenido, por no entender la falencia del factor humano, escuché una palabra y esa palabra no era de Dios, y esa palabra me hirió. Y hoy estoy herido, herida, y sigo con esa herida a un punto donde esa herida se convirtió y echó raíz en una falta de perdón, y me resentí. Y hoy me cuesta conectar con mi líder, con el pastor, porque hay una total desconfianza, porque tengo miedo de que la próxima vez que alguien me diga: puedo orar por usted, vuelva a abrir la herida. Si eso es para usted, yo quiero invitarlo a que deje su mano en alto.